¿Qué tal? Mi nombre es Reinaldo Guzmán y voy a dar una pequeña explicación sobre tipificación, un tema complicado. Tipificación, un método para identificar el tipo penal. Tenemos que empezar por qué es un bien jurídico. Un bien jurídico es aquello que el Estado debe proteger para que la vida del individuo y de la sociedad transcurra de manera armoniosa y se alcancen los valores como justicia, orden público, paz social, progreso. Un bien jurídico puede ser un bien concreto y tangible, puede ser una actividad o puede ser un derecho. El Estado realiza la protección de estos bienes a través de la ley penal. La ley penal puede ser el Código Penal o puede ser una ley penal específica. Ejemplos de leyes penales específicas son la Ley Penal contra el Lavado de Activos, que es la Ley 27765 con 7 artículos. La Ley de Delitos Informáticos, que es la Ley 30096 con 11 artículos. La Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, que es el Decreto Ley 1034 con 48 artículos. En total, si leemos el Código Penal, vamos a encontrar 19 títulos. Cada título es un bien jurídico protegido por el derecho penal. Entonces, en cada título podemos identificar un bien jurídico protegido. Definiremos el delito como la acción u omisión que pone en peligro, lesiona o destruye un bien jurídico. El ejercicio que nos piden es tipificar un delito. Vamos a explicar un método para tipificar. Un ejemplo de bien jurídico es el patrimonio cultural de la nación. En este caso, el objeto material son las ruinas de Machu Picchu. Otro ejemplo de bien jurídico es el orden económico. En este caso, lo que se protege es la actividad de intercambio, es decir, comprar y vender cosas legalmente. Otro ejemplo de bien jurídico es el derecho de autor. Estos derechos pueden ser morales y patrimoniales sobre la obra. En este caso, el objeto material es una obra escrita o audiovisual, como una película. Entonces, ¿qué es el delito o tipo penal? El delito o tipo penal es la acción u omisión que pone en peligro, lesiona o destruye un bien jurídico. Y ya hemos dicho que un bien jurídico es aquello que el Estado protege a través de las leyes penales para que el individuo y la sociedad tengan una vida armoniosa y puedan alcanzar valores como la justicia, el orden público, la paz social y el progreso. Y un delito tipo penal es la acción o omisión que pone en peligro, lesiona o destruye un bien jurídico. Eh, un ejemplo de poner en peligro es cuando un conductor a excesiva velocidad pone en peligro la vida de los peatones. Un ejemplo de lesiona o destruye un bien jurídico es cuando un auto a excesiva velocidad puede atropellar y matar a una persona. En ese caso destruye el bien jurídico que es la vida. O puede atropellarla y dejarla lisiada. En ese caso lesiona el bien jurídico que es la salud y la integridad del cuerpo. Entonces, un tipo penal es una acción que está descrita en la ley penal. La ley prohíbe realizar estas acciones y quien realiza comete un tipo penal. Ejemplos de tipo penal son
matar a otro, negociar bienes que son entregados en forma gratuita para ser distribuidos en forma gratuita o depredar un monumento histórico. ¿Qué son los elementos del tipo penal? Los elementos del tipo penal son los que determinan el tipo penal. Si falta uno solo, se convierte en una acción atípica o en un tipo penal diferente. Por ejemplo, si A, alguien mata a otra persona y además B, que el asesino es hijo del muerto, estamos frente al tipo penal llamado parricidio. Pero si alguien mata a otra persona y no hay ninguna relación entre las dos personas, entonces nos faltaría el segundo elemento. Entonces ya no sería parricidio, sino sería homicidio simple. Entonces tienen que estar todos los elementos necesarios para que se configure un determinado tipo penal. Los elementos del tipo penal pueden ser: 1. El verbo que define la acción y características del objeto sobre el que se realiza la acción. 2. Las características del sujeto que realiza la acción, al que llamaremos sujeto activo. 3. Características del sujeto sobre quien se realiza la acción, a quien llamaremos sujeto pasivo. 4. Bien jurídico protegido por el Estado a través de la ley penal. En el tipo penal, el bien es el que es vulnerado. 5. El escenario en el que se da la acción típica o el tipo penal. Un escenario generalmente es un proceso. Como escenario se puede entender durante un proceso de. 6. La relación específica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. No siempre se presenta este elemento. 7. El propósito delictuoso que se persigue al realizar la acción típica. Entonces, uno de esos 7 elementos son los que van a estar conformando los elementos del tipo penal. Hay un octavo elemento que no siempre aparece, que son los agravantes. No son considerados elementos necesarios, es decir, si tiene o no el agravante, igual se da el tipo penal. Pero sí, el agravante determina la modalidad y la pena. Las modalidades son delitos simples y delitos agravados. Elementos del tipo penal. No siempre serán necesarios que aparezcan estos 7 componentes para definir o limitar el tipo penal. A veces solo se necesita la acción típica, otras veces la acción típica y un escenario definido, otras veces la acción típica y un escenario definido y un sujeto activo calificado, etc. Eh, un ejemplo de los elementos del tipo penal. 1. El verbo que define la acción y características del objeto sobre el que se realiza la acción. Ejemplo, hurtar. Otro que podría ser un elemento del tipo penal es las características del sujeto que realiza la acción, al que llamaremos sujeto activo. Ejemplo, si un aduanero deja que saquen cerámicas prehispánicas del país, comete el delito de omisión de deberes de funcionarios públicos. Otro que podría ser un elemento es las características del sujeto sobre quien se realiza la acción, a quien llamaremos sujeto pasivo. Ejemplo, el feminicidio es el asesinato de una mujer, pero se requieren de otros elementos adicionales. 4. El bien jurídico protegido por el Estado a través de la ley penal. Ejemplo, en los delitos de hurto y robo, el bien jurídico protegido es el patrimonio. 5. El escenario durante un proceso de. Ejemplo, para que exista el delito de fraude en remates públicos, este se debe cometer durante un proceso de remate que puede ser un proceso convocado por la SUNAT. 6. Una relación específica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. No siempre se presenta este elemento. En el parricidio hay una relación filial entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. 7. El propósito delictuoso que se persigue es realizar la acción típica.
ejemplo, en el delito de falsificación de moneda, el propósito delictuoso es un beneficio ilegal. El dolo o culpa. Cuando se realiza una acción típica, es decir, cuando se comete un tipo penal, a veces tenemos la intención, el propósito, la voluntad, el deseo, el fin de poner en peligro, lesionar o dañar el bien jurídico. En estos casos estamos hablando de dolo. Cuando no existe la intención de poner en peligro, lesionar o destruir el bien jurídico, entonces hemos actuado con culpa. Según el Código Penal en su artículo 12 indica que de manera explícita el tipo penal debe indicar si hay la posibilidad de culpa. Si el texto del tipo penal en el código no indica esto, se asume dolo. El iter criminis. Iter criminis es latín y traducido al castellano significa el camino del delito o el camino del crimen, y va desde que se idea el tipo penal hasta que se ejecuta, obteniendo la puesta en peligro, la lesión o destrucción del bien. Cuando solo se pone en peligro estamos hablando de tentativa. Cuando se lesiona o destruye estamos hablando de consumación o de resultado. Existen delitos de solo actividad y delitos de resultado. Un delito es de mera actividad cuando solo realizando la acción descrita en el tipo penal se consume el delito. Y de resultado cuando se requiere para alcanzar el resultado descrito en el tipo penal. Vamos a ver el título 8, delitos contra el patrimonio cultural. En este caso, el bien jurídico es el patrimonio cultural. Estos delitos van desde el artículo 226 hasta el artículo 231. No hay artículos derogados. El artículo 226 describe el tipo penal llamado atentados contra monumentos arqueológicos. El texto dice: el que se asienta, depreda o el que sin autorización explora, excava o remueve monumentos arqueológicos prehispánicos sin importar la relación de derecho real que ostente sobre el terreno donde aquel se ubique, siempre que conozca el carácter de patrimonio cultural del bien, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 6 años y con 120 a 365 días multa. Ese es el texto, ¿no? Pero vamos a identificar los elementos del tipo penal. Ya sabemos que el tipo penal se llama atentados contra monumentos arqueológicos. Este tipo penal está definido por la acción típica y las características del objeto sobre el que recae la acción. Si analizamos el artículo 226 del Código Penal, podemos concluir que los elementos son: 1. La acción típica, que es asentarse o depredar, o sin autorización, excavar, remover, explorar monumentos históricos. Otro de los elementos necesarios es de que estos monumentos históricos se hayan construido en la época prehispánica. Otro de los elementos necesarios es de que el sujeto activo conozca el carácter de patrimonio cultural del bien. Si falta uno de estos tres elementos, entonces ya no estamos frente al tipo penal atentados contra monumentos arqueológicos. Este tipo penal tiene agravantes. La pena será más drástica si el sujeto activo es funcionario público. En este caso, la pena incluirá la inhabilitación para ser funcionario público. Y para este caso, el sujeto pasivo es el Estado a través del Instituto Nacional de Cultura. Por ejemplo, hace un par de años un chileno vino y pintó la piedra de los 12 ángulos. Entonces había cometido atentado contra monumentos arqueológicos. Otro tipo penal descrito en el artículo 228 es la extracción ilegal de bienes culturales. El texto dice: el que destruye,
altera, extrae del país o comercializa bienes del patrimonio cultural prehispánico o no los retorna de conformidad con la autorización que le fue concedida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años y con 180 a 365 días multa. En el caso que el agente sea un funcionario o servidor público con deberes de custodia de los bienes, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años. Haciendo un análisis, podemos establecer cuáles son los elementos del tipo penal: extracción ilegal de bienes culturales. Este tipo penal está definido por la acción típica y las características del objeto sobre el que recae la acción. La acción típica es destruir, alterar, extraer del país, comercializar o no devolverlos de acuerdo a la autorización a bienes culturales. Son bienes culturales muebles realmente, que se pueden transportar. Otro de los elementos del tipo penal es de que sean construidos o se hayan construido en la época prehispánica. Si falta uno de estos dos elementos, entonces ya no es ese tipo penal. Los agravantes son: si el sujeto activo es funcionario público con deberes de custodia, la pena privativa de la libertad será mayor. En este caso el sujeto activo es el Estado a través del Instituto Nacional de Cultura. Por ejemplo, sacar del país sin autorización cerámica mochica es cometer el tipo penal extracción ilegal de bienes culturales. El título 9. Delitos contra el orden económico. En este caso, el bien jurídico es el orden económico, pero en la práctica lo que se está protegiendo es el derecho de intercambio, es decir, comprar y vender de manera legal. Esto es el artículo 232 hasta el artículo 243C, pero los artículos 232, 233, 239 y 240 han sido derogados. El artículo 234 describe el delito penal o el tipo penal especulación. Dice: el productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados, el que injustificadamente vende bienes o presta servicios a precio superior al que consta en las etiquetas, rótulos, letreros o listas elaboradas por el propio vendedor o prestador de servicios, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 1 año y con 90 a 180 días multa. El que vende bienes que por unidades tiene por cierto peso o medida, cuando dichos bienes sean inferiores a estos pesos o medidas, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 1 año y con 90 a 180 días multa. El que vende bienes contenidos en embalajes o recipientes cuyas cantidades sean inferiores a los mencionados en ellos, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 1 año con 90 a 180 días multa. Elementos del tipo penal especulación. El tipo penal especulación está definido por la acción típica y las características del objeto sobre el que recae la acción y el propósito delictuoso de la acción. Si analizamos el artículo 234 del Código Penal, podemos concluir que 1. La acción típica que se repite es adulterar, ya sea precios, pesos, medidas o número de bienes contenidos en un recipiente. Esto también aplica para servicios. El segundo elemento necesario para que se configure el tipo penal especulación es que los bienes estén destinados a la venta. Y el tercer elemento es que se realice con el fin de obtener un beneficio ilegal. Los agravantes son: si la acción típica, o sea la especulación, se realiza en época de conmoción o calamidad pública, la pena será más severa. No es necesaria la presencia de agravantes para la configuración del tipo penal. Acá, por ejemplo, le han multado por especular, ¿no? Por poner en la etiqueta un precio y vender a otro precio. El artículo 235 describe el tipo penal adulteración y dice: el que altera o modifica la calidad, cantidad, peso o medida de artículos considerados oficialmente de primera necesidad en perjuicio del consumidor,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años y con 90 a 180 días multa. Entonces, este tipo penal está definido por la acción típica, las características del objeto sobre el que recae la acción y el propósito delictuoso de la acción. Si analizamos el artículo 235 del Código Penal, podemos concluir que la acción típica que se indica es adulteración de la cantidad, calidad, peso o medida. No indica precio. Segundo, que son artículos destinados a la venta. Tercero, se hace con el fin de obtener un beneficio ilegal. Lo mismo vimos en el caso del tipo penal especulación. Entonces, ¿cuál es el elemento o elementos que lo hacen diferente al tipo penal especulación? Pues que sean oficialmente considerados artículos de primera necesidad. Entonces, este tipo penal tiene 4 elementos. Tiene agravantes también. Para este caso, si la acción típica, o sea la especulación, se realiza en época de conmoción o calamidad pública, la pena será más severa. Por ejemplo, hay adulteración de alimentos, ¿no? Otro tipo penal es la venta ilegal de mercaderías. El Código Penal dice: el que pone en venta o negocia de cualquier manera bienes recibidos para su distribución gratuita será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 6 años. La pena será no menor de 3 años ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 3 del artículo 36. Cuando la gente transporta o comercializa sin autorización bienes fuera del territorio en el que goza de beneficios provenientes del tratamiento tributario especial. Si el delito se comete en época de conmoción o calamidad pública o es realizado por funcionario o servidor público, la pena será no menor de 3 ni mayor de 8 años. Entonces, ¿cuáles son los elementos del tipo penal? Venta ilegal de mercadería en su modalidad número 1. Los elementos del tipo penal son la acción típica, que es negociar bienes. El segundo elemento es que los bienes son destinados a la distribución gratuita. Y el tercer elemento es que se hace con el propósito de obtener beneficios ilegales. Se necesitan estos 3 elementos para configurar el tipo penal venta ilegal de mercaderías en su modalidad 1. Tiene agravantes. Para este caso, si la acción típica, o sea la especulación, se realiza en época de conmoción, calamidad pública o el sujeto activo es funcionario público, la pena es más severa. Por ejemplo, que se vendan los bienes destinados a los damnificados del terremoto de Pisco, ¿no? En vez de entregarlos gratuitamente a los damnificados. Hay una segunda modalidad en el tipo penal venta ilegal de mercaderías. Acá la acción típica es transportar o comercializar sin autorización bienes. Segundo, fuera del territorio con beneficios tributarios. Y tercero, con el propósito de obtener beneficios ilegales. Acá el agravante es si la acción típica, o sea la especulación, se realiza en época de conmoción, calamidad pública, el sujeto activo funcionario público, la pena es más severa. Por ejemplo, la venta de combustible fuera de la zona de exoneración del IGB. La zona de la selva está exonerada del IGB. Y si uno compra en la selva con exoneración del IGB y lo vende en Lima, Arequipa, Tacna, Piura, está cometiendo ese tipo penal, venta ilegal de mercadería. El artículo 241 describe el tipo penal fraude en remates, licitaciones y concursos públicos. Y dice: serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de 3 años o con 180 a 365 días multa quienes practiquen las siguientes acciones: solicitan o aceptan dádivas o promesas para no tomar parte en un remate público, en una licitación pública o en un concurso público de precios. Intentan alejar a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio. Si se trata de concurso público de precios o de licitación pública, se impondrá además al agente o a la empresa o a persona por él representada la suspensión del derecho a contratar con el Estado con un periodo no menor de 3 y mayor de 5 años.
Elementos del tipo penal: fraude en remate, concursos públicos de precios, licitaciones públicas, la modalidad 1. Si analizamos el artículo 241 del Código Penal, podemos concluir que los elementos son: la acción típica es solicitar o aceptar dádivas o promesas. El segundo elemento es que un escenario se debe dar en un escenario de remate, licitación o concurso público de precios. Y el tercero es que con el propósito de no participar en la licitación. Entonces este tipo penal tiene tres elementos. Los agravantes son: para este caso, si la acción típica, o sea el fraude, remate en concursos públicos de precios o licitaciones públicas, se realiza en medio de una licitación pública o concurso público de precios, la pena será mayor. Por ejemplo, aceptar o solicitar coimas para no participar en una licitación pública de compra de patrulleros inteligentes. Estamos ejecutando ese tipo penal. Elementos del tipo penal: fraude en remate de concursos públicos de precios o licitaciones públicas, modalidad 2. Para este caso, los elementos del tipo penal son: 1. La acción típica, que es alejar, aunque es suficiente con intentar alejar a otros postores usando cualquier medio. Puede ser la amenaza, la dádiva, las promesas, etcétera. Segundo elemento. El segundo elemento es un escenario de remate, licitación o concurso público de precios. Y el tercer elemento, con el propósito de obtener beneficios ilegales. O sea, se tienen que dar estos tres elementos para que se configure el tipo penal: fraude en remates, concursos públicos de precios o licitaciones públicas en su modalidad número 2. También hay agravantes para este tipo penal. Si la acción típica, o sea el fraude de remates, concursos públicos de precios o licitaciones públicas, se realiza en medio de una licitación pública o concurso público de precios, la pena será mayor. Ejemplo de esto es amenazar a alguien para que no participe en la licitación de patrulleros inteligentes. Amenazarlo por teléfono, etc. Ahora vamos a ver un ejercicio, una aplicación. Supongamos que Lupe es funcionario del INDECI, o sea, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Recibe alimentos para ser distribuidos en forma gratuita a los damnificados del terremoto de Pisco. Reembolsa el valor de estos productos y los negocia con Felipe, quien tenía una bodega asentada en la Huaca Pucllana, del distrito de San Borja. Felipe vendía champús marca Sedal en los que se indicaba 9 gramos en el empaque, pero realmente tenían 6.5 gramos. La policía detiene a Felipe y logra decomisar la mercadería que encontró en su tienda. Luego Jorge, primo de Felipe, durante el remate de los productos decomisados a Felipe, amenaza a Rosa para que se retire del remate. Rosa le pide a María, abogada de Felipe, dinero para retirarse del remate. María le gira un cheque por $1000 sabiendo que no tenía fondos en la cuenta y adicionalmente le entrega 10 billetes de $100 falsos. ¿Cuáles son los tipos penales que identifica usted? Muy bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer es este de acá. Primero, identificamos a todos los sujetos y las acciones que se realizan, y los objetos y características sobre los que se realizan estas acciones, además de los sujetos perjudicados con las acciones. Luego, identificamos alguna característica especial del objeto sobre el que recae la acción. Tercero, identificamos si la acción se da en algún entorno o escenario especial. Cuarto, identificamos el bien jurídico y luego el tipo penal pertinente. Solo puede ser uno de los siguientes bienes jurídicos: confianza, buena fe en los negocios, está en el título 6. Derechos intelectuales, está en el título 7. Patrimonio cultural, está en el título 8. Orden económico, está en el título 9. Orden financiero monetario, está en el título 10. Y los delitos tributarios, que están en el título 11.
Luego, el bien jurídico está relacionado con el objeto material. El bien jurídico es lo general y el objeto material es lo particular. La acción típica está relacionada con el nexo causal. La acción típica es lo general y el nexo causal es lo particular. Entonces, de la monografía identificamos que Lupe es el sujeto activo. Negocia alimentos, la acción típica. El sujeto pasivo para este caso es el Estado peruano y los damnificados de Pisco. Una característica del objeto material es que son de distribución gratuita. El escenario es en medio de una conmoción. El bien jurídico solo puede ser confianza, buena fe en los negocios, derechos intelectuales. Confianza y buena fe en los negocios no es. Derechos intelectuales tampoco. Patrimonio cultural no. Orden económico podría ser, ¿no? A ver, vamos a orden económico. En orden económico tenemos la especulación, tipo penal de especulación, tenemos adulteración, tenemos venta ilegal de mercaderías. Para el tipo penal venta ilegal de mercaderías, la acción típica es negociar bienes, si está. El segundo elemento es que los bienes son destinados a la distribución gratuita, si está, con el propósito de obtener beneficios ilegales. Entonces cumple con los tres elementos del tipo penal. Y acá el bien jurídico sería el orden económico, ¿no es cierto? Entonces el bien jurídico sería orden económico. Y dijimos de que el bien jurídico está relacionado con el objeto material. Bueno, acá el objeto material es el intercambio de bienes dentro del marco legal, ¿no? Estos bienes debieron distribuirse de forma gratuita, pero esta señorita Lupe los está vendiendo, los está negociando. También dijimos de que la acción típica está relacionada con el nexo causal. La acción típica es es la que indica el, el código, ¿no? A ver, venta ilegal de alimentos. Entonces acá la acción típica sería negociar de cualquier manera bienes recibidos para su distribución gratuita. La acción típica la sacamos del código, ¿no? Negociar de cualquier manera alimentos para su distribución gratuita. Muy bien, entonces ya tenemos la acción típica, sujeto activo, sujeto pasivo, el bien jurídico, orden económico y el nexo causal lo sacamos del texto. Los negocia con Felipe. El nexo causal es los negocia con Felipe. Listo. Si seguimos leyendo el texto, también dice: Lupe, funcionario de INDECI, recibe alimentos para ser distribuidos en forma gratuita a los damnificados del terremoto de Pisco. Reembolsa el valor de estos productos y los negocia con Felipe. Lupe reembolsa el valor de los elementos de distribución gratuita. Pero esto no es un tipo penal. Después dice: Felipe, quien tenía una bodega sentada en la Huaca Puchana del distrito de San Borja. Felipe tenía una bodega sentada en la Huaca Puchana. La Huaca Puchana
Cualquiera puede intuir de que se trata de un de patrimonio cultural. Entonces ponemos Felipe asentó su bodega en la Huacapuyana. ¿Este será un delito? A ver, vamos a ver. Supongamos de que esto sea un delito, entonces ¿cuál sería el bien jurídico? ¿Confianza en la buena fe en la negocio? No. ¿Derechos intelectuales? No. Patrimonio cultural. Título 8. Entonces nos vamos al patrimonio cultural, título 8. Patrimonio cultural, título 8. El que se asienta de prea, ahora los elementos son la acción típica, asentarse o depredar. Ya este señor se ha asentado, tiene el primer elemento. La Huacapuyana se ha construido en la época prehispánica, tiene el segundo elemento. El sujeto activo conoce el carácter del patrimonio cultural del bien. Claro, debemos entender que Felipe conocía el carácter del patrimonio cultural del bien porque debe haber un letrero enorme que decía Huacapuchana. Letrero que Felipe ignoró. Entonces, la acción típica estará acá. El que se asiente de predio, el que sin autorización explore, excava o ya. Entonces Felipe decía, la acción típica será asentarse en monumentos arqueológicos prehispánicos, ¿cierto? La acción típica será asentarse en monumentos arqueológicos prehispánicos. Asentarse en monumentos arqueológicos prehispánicos. Ya, entonces, como ya identificamos el tipo penal, entonces este tipo penal está dentro del título 8, delitos contra el patrimonio cultural. Entonces, ¿cuál será el bien jurídico? Patrimonio cultural, exacto. Patrimonio cultural. ¿Cuál será el nexo causal? El nexo causal es lo que ha hecho en la realidad Felipe. ¿Qué es lo que ha hecho en la realidad Felipe? Tenía sentada en la Huacapuchana. Tenía una bodega sentada en la Huacapuchana. Entonces el nexo causal sería asentar su bodega en la Huacapuchana. Asentar su bodega en la Huacapuchana. El sujeto pasivo, siempre para el caso de delitos contra el patrimonio cultural, es el Estado peruano a través del Instituto Nacional de Cultura. Muy bien. Seguimos leyendo. Felipe vendía champú marca Sedal en lo que se indicaba 9 gramos en el empaque, pero realmente tenía 6.5 gramos. Entonces, si lo vendía a 6.5 gramos es porque Felipe había adulterado en el Felipe no hace los empaques, Felipe solamente vende el champú. Pero si había solo 6.5 gramos es porque Felipe le había sacado 2 gramos y medio. Entonces, acá la acción es Felipe vende champú Sedal con el empaque que indica 9 gramos, pero solo tiene 6.5 gramos. Entonces Felipe adulteró el peso de un bien. Este bien era para vender.
Entonces, ¿cuáles piensan que será el bien jurídico afectado acá? Vamos a ver, solo puede ser uno de estos 6. Confianza y buena fe en los negocios puede ser. Derechos intelectuales no, patrimonio cultural menos. Orden económico también puede ser. A ver, vamos a orden económico. Orden económico. Entonces, de ser el caso, si encontramos un artículo que corresponda, el bien jurídico será el orden económico. A ver, continuemos. Los elementos del tipo penal de especulación. La acción típica que se repite es adulterar, ya sea precios, pesos, medidas o número de bienes. Ya Felipe está adulterando el peso. ¿El bien es destinado a la venta? Sí. ¿Con el fin de obtener un beneficio ilegal? Sí. Entonces este señor está cometiendo el delito de especulación. Y la acción típica la tenemos que leer en el texto del código. El productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precio superior a lo fijado. El que injustificadamente vende bienes o presta servicios a precio superior que constan en las etiquetas o rótulos de tres servicios elaborados por el propio vendedor o presta servicios cerrados premio con plena privacidad y libertad. El que vende bienes que por unidades tienen cierto peso medio cuando dichos bienes sean inferiores a la media será reprimido con pena privativa y libertad mayor de un año con 90 días. El que vende bienes contenidos en embalajes o recipientes que en cantidades sean inferiores a las mencionadas y será el que vende bienes que por unidades tienen cierto peso o medida cuando dichos bienes sean inferiores a estos pesos o medidas. Este de acá. Vender bienes el que vende bienes que por unidades tienen cierto peso o medida cuando dichos bienes sean inferiores a estos pesos o medidas. Ya. Vender bienes con pesos inferiores a los indicados. Ya, entonces es la acción típica y la que está en el Código Penal, ¿no? Este señor está vender bienes con pesos inferiores a los indicados. El sujeto pasivo es la sociedad, ¿no? La colectividad, la sociedad peruana y el consumidor de ese champú. Luego, el escenario, ¿no? El bien jurídico ya vimos que era el orden económico. El bien jurídico es el orden económico, ¿no? Hay que agregarle una columna más. Bien jurídico. Entonces, acá, el bien jurídico era el orden económico. Y ya dijimos de que si identificamos el bien jurídico, ya podemos acá. El bien jurídico está relacionado con el objeto material. Entonces, si identificamos el bien jurídico, el objeto material será el champú, ¿no? El champú se da. Y el nexo causal será vende champú con peso inferior al indicado. Muy bien. Ahora, luego leemos que
policía detiene a Felipe y logra decomisar la mercadería que encontró en su tienda. Jorge, primo de Felipe, durante el remate de los productos decomisados a este, amenaza a Rosa para que se retire del remate. Entonces, una amenaza siempre será un delito, ¿no? Habrá que encuadrarlo nomás. Sujeto activo Jorge. La acción amenaza a Rosa. El escenario en un remate. Entonces, ¿cuál será el bien jurídico? Solo puede ser confianza y buena fe en los negocios, derechos intelectuales no. Confianza y buena fe en los negocios puede ser. Patrimonio cultural no. Orden económico. Vamos a poner. El bien jurídico. A ver, por acá había un remate. Perdón. Había un delito que se llamaba venta ilegal de mercadería, no. Tampoco. Venta ilegal de mercadería, no. Fraude en remates. Ya, acá, fraude en remates. Los elementos son: la acción típica es solicitar o aceptar dádivas o promesas. El segundo elemento es un escenario de remate de licitación. El tercer elemento es ya. Esta es la primera modalidad. Y en la segunda modalidad, ¿dónde está? En la segunda modalidad, vamos a leer el artículo. Era intentar alejar a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio. Entonces, este es el tipo penal: fraude en remates, licitaciones y concursos públicos. Y eso estaba en acá. Entonces era delitos contra el orden económico. Entonces el bien jurídico es el orden económico. Orden económico. Orden económico. El objeto material, ¿cuál será? No sabemos. El nexo causal, dijimos que primero la acción típica. Vamos a la acción típica era este acá: intentar alejar a los postores por medio de amenazas. En un remate, acá la acción típica será intentar alejar a los postores. El escenario necesariamente debe ser en un remate. Ya identificamos orden económico como bien jurídico, y el nexo causal será, lo sacamos del texto: amenaza a Rosa para que se retire del remate. Ese es el nexo causal. Amenaza a Rosa para que se retire del remate. Ese es el nexo causal. Bueno, ahí nos vamos a quedar.